como ya habíamos dicho o como ya han visto en el video y los que no vieron, voy a tener que pedirles que lo vean 2, 3, 4 veces porque hay una tarea para el día de mañana. Al finalizar de la lección, esta noche voy a decir cuál es la tarea. No es complicado, así que no se asusten. Muchas veces solamente la palabra tarea ya dice, uy, no, no es difícil, es fácil porque muchos... me recuerdo que cuando hicieron Impacto hace 4 años, ya lo hicimos muchos, en un día hicieron todo, porque la verdad no nos enseñaron como ahorita, sino será un poco más complicado, pero se puede hacer. Vayamos entonces con la segunda parte. La primera parte de esa lección era la adoración, pero en esta ocasión, eh, perdón, la lección que corresponde en esta primera lección. Voy a compartir pantalla ya. A ver cómo está, pantalla completa. Permítanme un ratito. Me dicen si pueden verlo. ¿Pueden verlo? Sí, se ve, hermana. Ya, gracias, muchas gracias. Bueno, entonces la primera lección, los que tienen el material pueden ir ahí, es en la búsqueda de la intimidad, ¿ya? ¿Qué es intimidad? Intimidad es cuando tú estás a solas con alguna persona de mucha confianza. Para los matrimonios podemos decir el marido y la mujer. Para los jóvenes podemos decir con su mejor amiga, o el joven con su mejor amigo, la señorita con su mejor amiga, tienen una intimidad que se cuentan desde lo más íntimo de sus secretos, ¿ya? Y para los niños podemos decir, tienen unas travesuras que tal vez solamente ellos saben y se las guardan. Esa intimidad, esa confianza que se da entre personas que realmente tienen algo que les enlaza, algo en común, podríamos decir. Esa intimidad es lo que en esta noche vamos a aprender cómo tiene que ser con nuestro Dios, ¿ya? La primera parte se habla, no lo voy a dar a conocer porque está en el video, que se habla de la adoración. ¿Cómo tiene que ser la adoración? ¿Cómo tiene que ser el buscar? Y hemos dicho que se basa en tres cosas, que es la búsqueda de la adoración, el conocimiento de la palabra y el esperar. ¿Ya? La primera parte se ha hablado todo lo que es adoración, cómo antiguamente se adoraba, cómo Dios se da a conocer a través de la adoración. Se ha visto en las imágenes que os mandaron en el PowerPoint, que Abraham era uno de los primeros que ha adorado y tenía tan intimidad con Dios que la Biblia, y muchos lo dicen, que era amigo de Dios. Él no era, bueno, él no hablaba por ser amigo, sino él tenía esa confianza de hablar con Dios constantemente, por eso la Biblia se lo determina amigo de Dios. Abraham no era una persona perfecta. Abraham tuvo muchos errores, como cualquier otro tipo de persona, pero él supo mantener esa intimidad. Pidió perdón, supo arrepentirse y la intimidad estaba ahí con Dios, ¿ya? Entonces, en el primer tema, que no lo voy a explicar hoy día, está en el PowerPoint que les he enviado, habla de esa adoración, de esa rendición plena, de ese proscuneo, como dicen, ¿no? Que se inclinaba muchos a lo mínimo como para besar los pies de aquel que le honraba, ya, o a quien honraba. En este caso, nosotros no vamos a buscar los pies de alguien para adorar, pero sí tiene que inclinarse nuestro ser, lo más mínimo, como en algún momento dijo Job, o que decía él, yo soy gusano delante de ti, Señor. Y ustedes saben, a nuestra altura, ¿qué llega a ser un gusano? Una pequeña miniatura que en cualquier momento podemos aplastar. Entonces, esa humillación hasta lo más básico es cuando uno realmente está adorando, cuando dice no soy nada, Señor. ¿Ya? Entonces, todo ese tema de la adoración lo vemos en la primera parte que los envié por PowerPoint. Entonces, ustedes quieren verlo, repásenlo, vean 2, 3 veces y como digo, bueno, como muchos de aquí dijeron,
repitiéndolo, volviendo a ver varias veces se entiende y es la única manera. Vamos a ir ahora a la segunda parte que estamos, no tiene número las hojas lastimosamente, pero en sus manuales los que ya lo tienen pueden ver, dice, en búsqueda de la intimidad, parte 2. Este tema, esta frase que está aquí arriba en amarillo que lo he pintado, es nuestra frase en esta lección, ¿ya? Que dice, un ministerio fructífero proviene de una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Si quieres que tu ministerio, donde tú estás activando, sea pandero, niños, sea de jóvenes, sea de damas, de caballeros, o tu misma iglesia, crezca, tenga esa prosperidad, no sé si económica, porque muchos piensan cuando hablamos de prosperidad se refiere a la parte económica. No, prosperidad cuando haya imagínate, un elevado al cubo o al cuadrado de amor, de paciencia, de bondad, todo lo que es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú quieres que tu ministerio o tu iglesia trabaje de esa manera, tiene que ver esa intimidad con Dios. La intimidad con Dios no solamente es la adoración, lo que se habló en la primera lección, sino que vamos a hablar el otro componente que es la palabra de Dios, ¿ya? Y el otro es esperar. Pero esta noche nos toca, o bueno, en ese momento la palabra de Dios. El texto que tomamos en cuenta en esta lección es, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Porque separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Nada, no dice ustedes van a poder hacer poco, ustedes van a avanzar poco o lento, no. Dios dice, porque sin mí ustedes no pueden hacer nada. Juan 15:5. ¿Ya? Vayamos. He puesto acá una pequeña foto, o como quieran llamarlo, de unas personas que están en un campamento, pero está lloviendo. Quisiera que un momento te pongas a pensar que si en algún momento has sido de campamento, así al aire libre, pero ¿qué pasaría si tú te alistas con tus niños, con tus hijos, con tu familia, con unos amigos, o simplemente tú y te avientas a ir así de campamento con alguna persona a través del trabajo y te cargas en tu mochila lo más importante y tú dices, ah, mi celular me sirve, el GPS me sirve, la linterna me sirve, unas botas de agua también me sirve, una frazada me sirve, ¿qué más? A ver, un espejo más, si es posible, un lápiz, un papel y tal vez hasta un enlatado de atún. Todo lo que tú crees necesario te lo metes en la mochila. Vas de campamento, estás ahí al aire libre, muy lejos de la ciudad, y empieza a llover fuerte, fuerte, al extremo que por más que tú te cierres todo, te tapes, te das cuenta que por abajo está ingresando agua. Y están ahí con tus compañeros de campamento y dicen, ¿qué hacemos? Nos estamos mojando, saldremos. Y se salen de la carpita donde están y van a buscar otro lado. Y dicen, y tú dices, llevaré la mochila, pero nadie se ha enterado de lo que tú tienes en la mochila. Y uno de los muchachos o del grupo pregunta ahí, ¿qué tiene? Alguien tiene un GPS y tú tienes, pero como no sabes usarlo, mejor no dices, yo lo tengo. Un celular, y tú dices, no, se va a agotar la batería porque creo que no me va a durar. Y no dices nada. Un mapa, dices. Y ellos dicen, ay, pero tengo un mapa, pero no entiendo este mapa. Ellos peor que van a entender, mejor lo guardaré. Una linterna, dice, llevaste la linterna, pero no llevaste las pilas. Ya, unas botas, para alguien puede correr. Dices, no, yo tengo botas, pero me van a decir, préstame a mí, no, no, mejor me la guardo. Y hay muchas cosas que tú tienes ahí en la mochila y no lo sacas por miedo, no lo sacas porque no te conviene, no lo sacas porque no sabes utilizar y tienes miedo de quedar en ridículo, o no lo sacas simplemente porque no te gusta compartir. De igual manera, ahora, imagínate, perdón, sigamos acá, imagínate que eso pasara, que ¿cómo quedan los demás? Al igual que tú y ellos van a quedar ahí atascados, mojados, en plena tormenta y qué sé yo, tal vez toda la noche, hasta el día siguiente, recién hablas tú o al final no hablas. Cuán importante es llevar esos accesorios a un campamento, pero si no sabes utilizarlo, si no lo utilizas por muchas razones que ya he dado, no sirve de nada. De igual manera es la Biblia. Si tú tienes una Biblia en tu casa, ignora los valiosos recursos que hay,
no vas a avanzar ni hacer nada con ello. La Biblia es la palabra, es una palabra de Dios, una comida para el alma. La Biblia es una poderosa herramienta de comunicación con nuestro Creador. Si no tienes esta herramienta, no vas a poder comunicarte con Dios. Tal vez van a ser solo simplemente palabras cortantes. La palabra de Dios es una guía en nuestro diario caminar. Es una fuente dinámica de guía y de dirección. La Biblia realmente tiene palabras donde te pueden guiar lo que tú tienes que hacer paso a paso, cómo puedes avanzar en las diferentes situaciones que te encuentras. Tiene respuesta a todas las situaciones que vamos a enfrentar. Te da fuerza, te da calor, te da motivación, te da aliento, te da fortaleza, te da firmeza. Realmente la palabra de Dios es algo muy completo, aunque no lo creas. Es el único lugar donde dice que los héroes hablan de sus caídas, hablan de las derrotas que han tenido. Ya, sigamos. Aquí tenemos dos cuadritos, un dibujito de un personaje de la Biblia muy conocido y el otro es una maestra. Ahora, si yo te digo a ti, ¿qué nos puedes hablar de este personaje? El de dibujo exactamente. A ver, voy a preguntar ¿a quién me voy a preguntar? A ver, voy a preguntar a Camila. Camila, ¿qué me hablarías de este personaje que está en dibujito? O Salem, una de las dos. Hola, ¿están ahí? Bien, voy a preguntar entonces a Marcia. Marcia, ¿qué nos puedes decir del personaje que está acá en dibujos? Bueno, ahí como todos sabemos, ¿no? Es la historia de David y Goliat. Muy bien, gracias, Marcia. Es cierto, este personaje es David y Goliat. Y podemos sacar muchas historias o muchos mensajes, enseñanza para los niños. Podemos decir que el pequeño muchas veces vence al gigante. Podemos decir que por obediencia de David, cuando su padre le dijo, lleva comida a tus hermanos, se metió a la batalla, porque Dios lo guió por obediencia. Podemos aquí también hablar de que no hay que tener miedo cuando Dios está contigo. Podemos sacar un montón de enseñanza porque eso es lo que nos recuerda cada historia de la Biblia, sacar enseñanza, pero es muy bonito como maestros. Les gusta contar historias. Yo sé que ustedes también cuentan, aunque no eres maestra, a tu hijo, a tu hermanito, les contas, te voy a contar cómo así está, y empiezas a detallar. Aunque los niños siempre dicen, no, yo ya sé eso, ya lo he visto. Y a veces aumentan cosas o quitan, pero aún así tú no te cansas de contar. La palabra de Dios, cuando tú veas, cuando tú lo lees, no solamente se trata de historias bíblicas, eso es algo más profundo. Muchos lo vemos que la Biblia solamente son cosas que han pasado y creemos que ya no van a volver a pasar. Sabemos la palabra de Dios nos dice que tenemos un Dios de ayer, hoy y de siempre. Es un Dios eterno. Entonces, esta historia bíblica, el mensaje que nos da, se puede repetir en nuestros días. No exactamente la historia, pero sí el mensaje. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que es más que historias, más que emociones. Es más que una novela de suspenso, de que qué pasará. ¿Y qué pasó después de las 10 plagas? Tal vez algún niño te preguntó, o tú mismo a veces te dices, ¿y por qué? Pero permitió Dios que pase esto. La Biblia está llena de verdades concretas, o sea, son verdades muy exactas, no hay variación en ella. La Biblia trae a la persona con emociones reales, luchas tangibles, son cosas que realmente han pasado. Ustedes saben que la historia se marca desde que Jesús nació y en la Biblia detalla cómo fue el proceso de crecimiento de Jesús y qué hizo al final. Murió por nosotros. Y aún después de muerto se sigue hablando en la palabra de Dios y hasta el día de hoy de ese personaje que nos ha venido a salvar a todos. ¿Ya? La Biblia es una experiencia humana diaria que provoca una respuesta bien o mal, alegre o triste, triunfante o enojada. La Biblia muchas veces a ti te puede alegrar el alma o simplemente te hace sentir mal porque te das cuenta que las cosas malas que el hombre ha hecho, tú también lo has hecho.
Así como dicen, ¿no? Y se arrepintió por su pecado, entonces tú ves y dices, yo también tengo que arrepentirme, no puedo estar así. La Biblia te trae alegrías y te trae tristezas. Puede haber momentos muy alegres, momentos muy catastróficos. Uno dice, "Por Dios, ¿por qué has permitido tanta maldad?" La Biblia también te habla de momentos de triunfantes o momentos donde te hacen enojar y uno dice, no, tan malo era la humanidad, tan mala era la gente, cómo se burlaban de ellos, cómo Jesús lo ha azotado. Entonces, hay cosas que a ti te molestan, pero está escrito así. Entonces, es un momento de emociones, de historia, pero son cosas reales. No es cosas que alguien se ha imaginado, son cosas reales que han pasado. La Biblia nos enseña cómo ser adoradores comprometidos. Te convierte en estudiantes de la palabra de Dios y todas tus emociones al mismo tiempo te ayudan esto a crecer. Vamos a seguir avanzando. Vemos en este recuadro una maestra o una mamá o una ayudante o la esposa del pastor, no sé cómo quieren llamarlo, pero que está utilizando miles de métodos o aplicaciones para enseñar a los más pequeños. Quizás podemos entretener con muchas cosas para los niños. Podemos meter plastilina, colores, tijera, juegos, pelotas, videos, canciones, podemos meter para que entiendan la palabra y se emocionen. Y queremos sembrar la palabra en ellos, ¿no? Pero si nuestro objetivo solamente va a ser distraer y que se aprendan la historia bíblica nada más, y no enseñas el propósito que tiene que entrar en su corazón y en sus pensamientos, esta palabra nunca va a transformar. Dios realmente quiere hombres y mujeres que conozcan a Dios, que sepan del amor de Dios. Pero si solamente tu plan va a ser contar una historia así como la historia de el lobo y la caperucita roja, entonces no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque primero tú tienes que ser impactado con la palabra. Tú tienes que tomarle valor. Si tú no le das valor a la Biblia, difícilmente que tu hijo, que tus alumnos, que un niño que quiera aprender, incluso tal vez a una persona mayor, incluso le vas a querer enseñar o indicar. Pero si tú no tomas valor, esa persona tampoco lo va a hacer. Entonces tienes que darle valor, la importancia de lo que tú has leído, qué quieres realmente aprender con esto. Y la Biblia hemos dicho que no solamente está leer una vez, a veces tenemos que repetir 2 veces la lección como lo que les he mandado y han tenido que ver 3, 4 veces para entenderla, es de igual manera, ¿ya? Entonces tenemos que tratar de leer la Biblia adecuadamente y correctamente. Podemos utilizar diccionario, atlas, si quieres hacer un estudio profundo, ¿no? O sea, no, las concordancias que en la misma Biblia hay, pero tienes que aprender a entenderla y tomarle valor. En Proverbios 9:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad? Cuando habla del principio de la sabiduría, no está hablando del conocimiento de que te vuelves muy inteligente. Eso sí es cierto, tú eres inteligente, pero más aún de eso está diciendo el conocimiento, se refiere a la experiencia vivida con Dios. O sea, ¿cómo es tu experiencia con Dios? Eso es lo que te va a ayudar a que tengas ese temor a Dios. Porque esa sabiduría, ese conocimiento, siempre va a ser el hecho de experimentar su amor. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando conoces realmente la palabra, experimentas ese amor, de por sí tú vas a querer actuar conforme a la palabra y te va a dar ese temor de no fallarle a Dios. De decir, no, no, no es ese nomás. Esos principios me alejan de Dios, pero estas cosas me alejan de Dios y mis principios no me permiten hacer estas cosas malas porque la Biblia me dice que no debo cometerlas. Eso es lo que te ayuda a que la palabra de Dios tengas ese temor, pero si tú le das el valor correspondiente, ¿ya? Dice el doctor Donald Warren, que nos ha dado estos datos, bueno, en el material está así, la persona de hoy en día recibe más información que la persona promedio de 1900, del año 1900, ¿ya? El obrero promedio envía y recibe 190 mensajes al día, imagínate. No está hablando de una persona diplomática, tampoco está hablando de una persona que cursó primaria nomás, no.
Nivel promedio, 190 mensajes al día. Al tomar una hora para lo que quieras estudiar, a la semana, ¿cuánto tiempo se hace? 7 horas, ¿verdad? En un año, ¿cuánto tiempo se hace? 365 horas que tú estás leyendo algo. Ahí puedes, dice que uno puede aprender a la velocidad de un estudiante a tiempo completo. Es decir, que en 3 a 5 años puedes convertirte en un experto en un tema de elección. ¿Qué quieres leer en una hora? Y si lo haces continuo en 365 horas, dice, en todo el año te vas a convertir en un estudiante promedio. Pero ¿qué pasa que cuando solamente leemos? Dice que retenemos el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que escuchamos, el 30% de lo que vemos, el 50% de lo que escuchamos y vemos, el 70% de lo que decimos y el 90% de lo que hacemos. Solamente eso se queda. Pero entonces, ¿cómo vamos a estudiar la Biblia si solamente 10% de lo que leemos se va a quedar? Hay un método. Este es el método inductivo. Muchos ya lo conocen, pero dice que es el mejor método para aprender la palabra de Dios. Está diseñado para que podamos participar en el proceso de aprendizaje. No solamente va a ser leer y memorizar, como hemos aprendido o como creíamos que era así. Aquí tengo un pequeño recuadro, este método inductivo, donde dice, ¿no? Que ese método inductivo dice, se parte de la observación para llegar a teorías. Ejemplo. Se observan a los perros. ¿Hay un patrón? ¿Hay algo en común en ellos? Sí, los perros mueven la cola. Entonces, ¿cuál es la teoría? Todos los perros mueven la cola. El método inductivo viene de la palabra inducer, que quiere decir dirigir. ¿Qué tenemos que hacer este método? Es más que todo observar. ¿Qué dice? ¿Qué dice este texto, estos versos bíblicos? ¿De quién hablan? ¿Qué significa? Tienes que interpretar. Y el otro punto es aplicar. ¿Qué voy a hacer al respecto? Bueno, aquí era el 3, ¿no? Está un error de dedo. ¿Qué vas a hacer con el verso que has leído, con la lección o el capítulo que has leído? ¿Qué vas a hacer ahora? La palabra de Dios siempre tiene un propósito. Entonces, esas 3 cosas o esas 3 preguntas te van a ayudar a que tú entiendas la palabra de Dios o la historia que quieres aprender, el capítulo que quieras leer, ¿ya? ¿Cuáles son los componentes de la observación? En este recuadro puedes ver ahí un niño, bueno, parece un niño que está armando un rompecabezas. Una mayoría empiezan del costado o de la parte exterior, empezar a armar el rompecabezas, porque es más fácil, ¿no? Se ve la parte donde está uno ya lisa, entonces de ahí empieza a armar hasta llegar al medio. De igual manera va a ser leyendo la palabra. ¿Cuál es el propósito? ¿Con qué propósito tú lees algo? Muchos leen un examen. Bueno, muchos leen porque tienen un examen, pero una lección. Tengo que leer y estudiar porque hay un examen. O leen por entretenimiento, alguna historieta, alguna revista. Otros leen por presumir, se compran libros de buenos autores y tal vez nadie les pregunta o tal vez simplemente quieren conocer. Otros leen por informarse, puede ser un periódico, puede ser una revista de lo último que está aconteciendo, o simplemente entretenimiento como por saber también como una receta, quiero hacerlo, quiero leerlo, pero siempre hay un propósito por el cual quieres leer. Ahora, ¿cuál es el propósito que tú lees en la Biblia? ¿Qué quieres llegar cuando lees la Biblia? ¿Quieres aprender, aplicar los principios de nuestra vida para ser transformado en semejanza de Dios? Busca el propósito de lo que vas a leer la palabra de Dios. También tienes que buscar lo obvio. ¿Qué sería lo obvio? Los personajes, ¿no? ¿De quién está hablando en esta historia bíblica? De David. ¿De quién está hablando acá? Aquí está hablando de Pablo. Tienes que ver cuántos personajes hay en el texto. ¿Quiénes están participando? ¿Cuántos discípulos? ¿Cuántos, qué sé yo, reyes? ¿Cuántos soldados hay? No sé qué más habrá. El escenario y la ubicación donde ocurre la historia, en dónde está pasando. Está pasando en el templo, está pasando en el campo de batalla, dónde está pasando en Israel, está pasando en Roma, etcétera, etcétera. Veas los eventos que ocurren en el pasaje, ¿ya? ¿Qué eventos están pasando? Es una pelea, es una discusión, no es un momento de perdón, es un momento de adoración. Vea las ideas o cosas que el autor trata de compartir a través del texto. ¿Qué ideas hay?
¿Qué está tratando de decir con esto el autor? Nos está mandando a arrepentirnos, nos está mandando a que adoremos a Dios, nos está mandando a que nos fijemos bien de las personas que realmente son sinceras o no. Y ustedes saben que a la primera no va a aparecer todo lo que queremos saber, sino que tenemos que leer una, dos, tres veces y tener mucho cuidado con lo que vamos a aprender, así que mejor anotemos para no confundir las cosas, ¿ya? Y dice que también podemos hacer preguntas. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son? ¿Qué dice el autor? ¿Cuándo está pasando eso? ¿Dónde está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Cómo está pasando? Son preguntas muy importantes que deberíamos hacernos para entender mejor nuestra lección. ¿Ya? La conclusión, ¿ves qué rápido hemos acabado? En esta segunda parte, que es en la búsqueda de la palabra de Dios, estamos aprendiendo el estudio de la palabra con este método. ¿Cómo se llama? El método inductivo, que nos va a ayudar en todo. Vamos a ver y verás tú que poco a poco vas a tener más interés en hacerlo. No empieces con capítulos o largos, empieza tal vez con capítulos cortos o algunos versos o algunas parábolas o pequeñas historias, entonces te va a ayudar a que entiendas más y no va a ser tan cansador. Así que ponte como un desafío, un reto, hacerlo. También puedes empezar por un devocional. Lea a diario una porción de la palabra, un capítulo, unos cuantos versos, y al mismo tiempo comparas con la Biblia, bueno, tu devocional con lo que haces y con lo que te está pasando, comparas con la Biblia, te va a ayudar esto bastante y verás que te era más fácil estudiar y entender la palabra de Dios. ¿Qué has entendido? Anotas y comparas realmente si dice con la Biblia realmente pasó así. Ya, entonces hasta aquí acabamos la segunda parte. Vamos a ir rápidamente a la tercera parte. Denme un momentito, por favor. ¿Se puede ver en la pantalla? ¿Alguien me puede confirmar? Yes, Es mi hermana, se puede Ah, ver. ya. yes. Gracias. No sé, hay alguien que me habló en inglés. La última parte, el componente de la espera. ¿Qué creen que sea el componente? Ya hemos hablado de la adoración. Bueno, ya lo tienen que ver ustedes o ya lo han visto. Es una parte para tener esa intimidad con Dios. La otra parte es leer la Biblia, entenderla realmente para tener esa intimidad con Dios. Y la tercera parte es el componente de la espera. ¿Cómo uno puede esperar? ¿A través de qué? Y vamos a seguir viendo. Nuestro texto de esta lección. Yo soy la vid verdadera. Como dice la otra versión, o mayoría de las Biblias dicen que yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en ustedes, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer, ¿verdad? Entonces no nos olvidemos muy bien que tenemos que estar bien arraigados a Dios. Así vamos a poder vencer y vamos a poder avanzar. Porque sin Dios no somos nada, 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 nada. Me viene un texto a la mente en Isaías donde dice que somos como trapo de inmundicia. Y la verdad, si no estamos con Dios, volvemos a hacer eso. Donde Dios nos ha rescatado, dice, del barro, del lodo cenagoso. Si estamos lejos de Dios, es como si volviéramos al mismo lugar. Y la verdad no se ve nada bien, ¿cierto? ¿Por qué creemos que el ministerio es fructífero? Proviene de una relación íntima de nuestro Padre Celestial. Porque si hay una relación íntima con Dios, tu familia, tu vida, todo van a estar con un propósito, van a estar, no digo bien, porque siempre va a haber pruebas, pero vas a ver que va a haber mucho fruto, va a haber mucho testimonio, va a haber una bendición tan grande que muchos se van a sorprender de las cosas que están pasando en tu familia. Habrá problemas, habrá pruebas y vas a decir, pero si aún así estás con Dios, como algún momento pasó con Job, y a veces sí, porque yo sí estoy creyendo y pese a todo voy a confiar porque tiene que haber esa intimidad, tiene que haber ese, ese enlace arraigado, o sea, ese como que pegar, está pegado siempre de Dios pese a todo lo que está pasando. Ya, sigamos. ¿Qué vemos acá? Mira, vemos un ancianito que está corriendo. Esta persona no le calculo ni 50 ni 60, debe tener más.
Ahora imagínate esta persona, cuánto se ha preparado para correr. No sé si desde su juventud, pero no creo que se haya despertado de la cama y haya dicho, hoy quiero correr. No, sino tuvo una preparación. Por lo menos, yo creo, a lo mucho, un mes se debe de preparar. Y la preparación era física. Tal vez se ha evitado de comer muchas cosas. Se ha estado levantando y haciendo un esfuerzo, máximo esfuerzo para mover sus articulaciones y no esté adolorido. Sobre todo mantenerse en pie. O sea, ha hecho todo su esfuerzo para participar de esta maratón, porque si se dan cuenta y detrás hay personas jóvenes, y me parece que es el único anciano, no lo sé. Ahora, imagínate tú, cuando Dios nos habla del componente de la espera, tiene que ser tan importante así como es la preparación del Señor. Imagínate si este Señor no se hubiera preparado. ¿Cuánto hubiera aguantado en esta carrera? Yo creo que a lo mucho una cuadra hubiera aguantado corriendo, ni siquiera caminando corriendo. Hubiera dicho, me voy, me desanimo, se desmaya o algo hubiera pasado. Pero de igual manera dice que es muy importante el orar y sobre todo esperar. Una manera de buscar, esperar y escuchar delante del Señor es un área de nuestra vida ministeriales que puede disminuir en importancia. Casi nadie sabe lo importante que es. Muchas veces nosotros tomamos al Espíritu Santo o a Dios como si fuera nuestro servidor. Y decimos, Señor, quiero que hagas esto, que le sanes a esto, que le des a él, que me des a mí. Y si se dan cuenta, lo tomamos como si fuera un sirviente. Y vemos cuando no pasa eso, ay, no, esta iglesia no da, no, entonces, como que Dios no me hace caso, o como Dios no me toma en cuenta, no, sino que Dios nos dice, espera, no es su tiempo, espera, tengo algo mejor. Esa parte de la espera es algo muy importante. Dice, no desatender esta parte que es lo que te mantiene de pie. No tienes que cansarte de orar, no tienes que dejar de perseverar, de esperar en Dios. Sé que tienes muchos sueños, como toda persona, y tal vez algunos hasta lo has desechado porque has creído, no, ya para qué. Pero Dios te devuelve la ilusión y te dice, puedes seguir, permanece, ora, ora, espera, ten esa fe. Así como el Señor no sé cuánto tiempo habrá esperado este día para correr, pero Dios ahí lo estaba dando una fortaleza porque Él tuvo una preparación. ¿Ya? Y tal vez solamente la preparación tuya va a ser el orar y obedecer. Sigamos. Experimentar la oración. La mejor manera de desarrollar una vida de oración más profunda es a través de la oración. Experimentar ese tiempo. ¿Cómo puedes decir o cómo puedes hacer posible que tu oración sea más fuerte, más firme? Solamente seguir orando. No es fácil estar mucho tiempo en oración. Algunos dicen, pero yo ya no tengo ni palabras que decirle. Es que no me nacen, ¿no? Y algunos simplemente están en oración como si fuera un pedido, ¿no? Quiero esto, 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 esto. Eh, tenemos que aprender a orar. Tenemos un bonito ejemplo que Dios nos ha dado como es el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Si no dice, Padre nuestro, dame esto. Sino lo primero que hace es exaltar, poner en alto el nombre de Dios, la posición que tiene. Santificado sea tu nombre. Dice, no, lo más santo, lo más sagrado eres tú, Señor. Y empieza así muchas cosas más. Es un bonito ejemplo que nos da la palabra o la Biblia acerca de la oración. Entonces ahí tú tienes cómo puedes orar. Ya. Y la mejor manera dice que es seguir orando y seguir orando. Vamos a ir a la segunda parte. ¿Por qué es importante? Porque la oración debe ser una prioridad en la vida de un cristiano. Un cristiano no puede andar sin orar. Tiene que orar todo el tiempo. Y orar no simplemente va a ser antes de los alimentos o antes de dormir, sino cualquier momento de oración es válido. Cualquier momento de oración. Puede estar pasando algo en tu vida, ora.
te alegras de algo, dile, Señor, gracias porque esto tú me has dado. Ese es motivo de oración. Señor, hoy me he sentido confundida porque me pasó esto. ¿Qué haces cuando tú te encuentras con alguien de mucha confianza, sea tu familia, tu esposo, esposa, tu hijo, tu hija, tu amigo, tu amiga? Le dices, me ha hecho renegar esto, ¿no? Hoy estoy feliz porque me ha pasado esto, no sé qué hacer, decirle sí, no, o debo abrir este negocio, o será realmente bueno que le preste, no sé, lo que tú quieras, habla con Dios, habla, habla, confía en Él, dile, Señor, tú sabes lo que va a pasar, ayúdame a tomar una buena decisión. El gozo de tener una comunión íntima con nuestro Padre Celestial mientras oramos. Cuando tú oras, vas a sentir una paz. Cuando tú oras, te vas a sentir bien. Pese a que estés pasando el peor momento de tu vida, la situación más difícil que tal vez a nadie le deseas, pero después de orar sientes una paz. No digo que se va a resolver en el momento el problema, no. Pero la paz que Dios te da, nadie te lo va a poder hacer. No se compara con otra cosa. Así que ponte en oración. El poder de la intercesión en cumplir la voluntad de Dios sobre la tierra. Hay un poder muy grande cuando tú empiezas a orar. Estás intercediendo por alguien, estás orando por ti, por tu familia, estás pidiendo por alguien, estás rogando que Dios tenga misericordia por alguien, o que toque su corazón de una vez, que cambie de opinión para que no me afecte, no sé cómo será tu oración. Ese momento estás intercediendo y Dios hará cumplir su voluntad. Y muchas veces la voluntad de Dios puede coincidir con la tuya. Así que no pierdas la fe y sigue orando. La prioridad de la oración. Ustedes saben que el primer hombre creado fue Adán, así como la primera mujer, pero antes había una relación íntima. Adán hablaba con Dios, tal vez en el momento de la creación le decía, Señor, ¿por qué estos animales están bajo la tierra y en el agua? O simplemente dice, ¿por qué estos otros animales están volando y no entran, solo entran su piquito? ¿Y por qué ellos están colgándose de un árbol a otro? No sé, había un montón de preguntas, yo creo, o motivos para Adán para hablar con Dios. Luego se le fue creado la mujer y de igual manera había esa intimidad. La palabra dice que hemos sido nosotros invitados a una relación amorosa con Dios como padre y amigo. Estamos abiertos a hablar con Dios. No necesitamos de un padre, no necesitamos de un cura para que Él ore por nosotros y diga, ya, yo le voy a decir que te perdona. No, tú mismo dice que tenemos el libre acceso al trono de la gracia para pedir por nuestra vida, para decir que nos perdone, para pedir que tenga misericordia y que sea bueno pese a que las cosas malas que hemos hecho, pero ten misericordia y perdóname y dame otra oportunidad. Dios nos da esa libertad de acercarnos a Él. El propósito original de nuestra creación, que Dios te ha creado a ti, ha sido para que el día de hoy andemos en comunión amorosa con Dios. Dios quiere que estemos en comunión constante. ¿Qué es comunión? Tener algo en común. Y algo en común va a ser muchas cosas si tú confías a Dios, si tú le hablas tal y cual estás pasando. No utilices palabras tan complicadas, no. Yo sé que muchos pastores, teólogos lo hacen porque es su manera de ser, pero no puedes imitar. Sé tú sincero, sé tú lo más natural. O no esperes a que estés cuando esté todo bien. Esas veces voy a estar con tiempo para orar. No, ahora, esta noche empieza a orar con Dios, empieza a hablar con Él. Sigamos. Ustedes saben que vemos aquí a Abraham. Abraham es que había construido muchos altares, dice, y conocemos en la historia así como parece que es este momento donde Abraham, por obediencia, entregó a su hijo como sacrificio, a su único hijo, aquel que le había pedido, aquel que todas las noches tal vez oraba, y Abraham le contaba porque era su mejor amigo, Dios se lo consideraba así, pero pese a eso Dios le dice, entrégame a tu hijo como sacrificio. Abraham lo había hecho por obediencia. Pero no solamente este era el único altar que había hecho, sino dice que Abraham había hecho muchos altares, era el más conocido, dice. Y no es nada fácil hacer altares. El altar es algo especial. Dice que es un símbolo de la muerte, un símbolo de sacrificio, también un símbolo de oración y adoración. Vemos como este recuadro que puse acá, la alabanza. Si tú alabas a Dios, vas a tener obediencia. O si tú obedeces es porque le alabas. La obediencia te va a llevar a adoración, a adorar a Dios. Y el adorar a Dios
también implica sacrificio. Y cuando tú sacrificas algo, estás alabando a Dios. Ustedes saben muy bien que todos los que hemos conocido a Dios hemos sacrificado muchas cosas. Hemos sacrificado amigos, en aquellas veces, vamos a decir, fiestas, nos hemos evitado de muchas cosas por obediencia a Dios. Pero después ya no ha sido tan difícil hacer el sacrificio, fue un gozo. No, no voy a ir a tal lugar, qué bien, voy a estar en casa, voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo quiero obedecer. Y si yo obedezco, estoy alabando a Dios. Hemos dicho en la primera lección que alabanza es con tu vida misma, es una obediencia. La mejor manera de alabar, mejor sacrificio va a ser tu vida misma. ¿Cómo? Con obediencia, con rectitud delante de Dios. ¿Ya? Abraham entonces, este era un ser, no voy a decir experto, pero era uno de los intercesores que se movía el llamado a Dios. Lo que Dios decía, él hacía caso. Tuvo muchos éxitos, como hace un momento dije, y tuvo también muchos fracasos. Aún así, él era amigo de Dios. ¿Cuál fue uno de los fracasos? Cuando tenía que irse de Ur con su esposa, con Sara. Dice que Sara era tan bonita que Abraham tenía miedo que lo maten a Abraham por quererse casar con Sara o quitarle la esposa. Entonces él decía, es mi hermana, no decía es mi esposa, es mi hermana. Pero un día Dios le reprendió. El rey mismo le dijo a Abraham, Abraham, me has mentido. Dios me ha dicho, tu Dios me ha dicho que ella es tu esposa. Y Abraham dijo, sí. Entonces también Abraham ha fallado muchas veces. Él no era amigo de Dios porque oraba, sino oraba porque era amigo de Dios. Hubo un momento que Abraham creó un altar en un lugar muy alto, que ese lugar se llamaba Hebrón, ¿ya? Y Hebrón significa amistad. Tal vez podríamos decir que era amigo de Dios Todopoderoso, ¿ya? ¿Dónde se afecta la oración? El cielo y la tierra se encuentran justo cuando oramos e intercedemos. Tú estás haciendo que se unan estos Dios. Lo que te está pasando en la tierra, quieres que Dios lo sepa, quieres que Dios haga algo, entonces, ¿quién es la clave? Eres tú. Tú tienes que orar. Estás haciendo que estos dos se unan, ¿sí? Veamos, el placer de la oración. Si entendemos la perspectiva, si entendemos lo importante que es la oración, la prioridad que le damos, comenzamos a apreciar la realidad que la oración o tener comunión con el Padre es un privilegio, más que una obligación. Tienes el placer de deleitarte, de desahogarte en Dios. Es un privilegio realmente que le das y tienes que tomar mucha importancia. Yo reconozco que a mí me ha costado orar. Algunos me decían que era perezosa, sí es cierto, pero tú no después de hacerlo ya entiendes realmente que hay alguien que te quiere y alguien que dice, lo vamos a lograr o lo vas a lograr. Tú permanece así, tú espera, tú sé fiel, tú solo sigue y continúa y luego vendrá los recompensas. Y ese sí, espera en Dios. La oración es unirse en una conversación que ya está en progreso. Cuando tú conoces a Dios, haces tu primera oración de verdad, de corazón. Y esa oración hasta el día de hoy sigue. Tal vez has dejado por un tiempo, pero sigue. El Espíritu nos llama a participar en una relación íntima entre el Padre y el Hijo. Cuando tú estás solo, no sabes a quién contar tus cosas, está ahí Dios. Y Dios va a hacer que participe el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, está ahí obrando en tu vida cuando estás empezando a orar. En la oración, sobre todo la Trinidad, nos unimos en una danza y experimentamos el movimiento y la interacción de la Trinidad. Cuando tú oras, estos tres actúan. Te quebrantas porque el Espíritu Santo está obrando en ti. De por sí sientes las ganas de llorar. A veces hasta las palabras se van. O simplemente sientes una paz y sientes como el abrazo del Padre, como un cantante lo dijo, que sientes una paz tan grande. Es ahí donde el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, están haciendo la gran obra. Todo esfuerzo cristiano, incluyendo la oración, debe surgir de la intimidad con Dios. Cuando tú estás orando, procura que sea lo más íntimo, tú a solas con Dios. Puedes salir a algún lugar o simplemente en tu cuarto, puedes estar a solas, pero que sea tú y Dios. No te pongas ¿cómo se dice? La televisión ahí, estar delante de tus hermanos, tu familia, te ves decir que viven en un solo cuarto. Aparte un momento,
aparte un momento. Recuerdo yo que mi papá a 5 de la mañana ya sabía ir a orar porque sabe ese momento que está solo, yo creo. Otros muy tarde ya se pueden orar porque es el momento que están a solas con Dios. Busca tú ese momento. Según Corintios 11:3, perdón, Pablo temía que nos desviemos de la sincera fidelidad de Dios. Si lo puedes leer ahorita por falta de tiempo, simplemente Pablo dice, tengo miedo como aquellas ocasiones Adán y Eva han sido tentados y desviados por el pecado, ya no había esa comunión con Dios. Tengo miedo que a ustedes también les pase eso. Pablo temía por nosotros, que no seamos fieles por las cosas de este mundo que se presentan, tentaciones y mucho más. ¿Ya? Cuando nuestra motivación para la oración no es la comunión, tendemos a formar el hábito de solo presentar una lista de nuestras necesidades sin continuar nuestra rutina diaria. Cuando no tenemos la costumbre o el hábito de orar, lo único que se nos queda es, tengo que pedir por él, por él, por él, por él. Ay, ese por la comida, ay, ese por, ay, sí, mi mamá está enferma, ay, ya no. Entonces, es un mal hábito. Nosotros tenemos que orar porque sentimos y no porque una necesidad. Cuando tenemos ese sentir, ahí va a estar la necesidad. Es como cuando tú tienes, si tienes tu hijo o cuando viene un niño te dice, regálame plata, o te dice, necesito esto, ¿cómo te sientes tú? Te sientes como que, ay, sí, estás obligado a darle porque si no vas a ser un mal padre o te van a ver mal los demás, pero no se siente nada bien. De igual manera, cuando tú te acercas a Dios y solamente es para pedir y no para hablar, no para contar, pero qué lindo es cuando un niño viene y te dice, ay, me gusta que me abraces, ay, me ha pasado esto, y te cuenta cosas tan bonitas un niño con tan ternura, y a ti por si te da ganas, y a todo un dulcecito le das, ay, mami, te daré un abrazo, es así, Dios, incluso es más. Cuando tú te acercas confiadamente en tu sencillez, con toda sinceridad, pues Dios, ¿qué no le va a dar gusto dar cosas o complacer tus deseos? La Biblia nos habla de la iglesia en Éfeso que ha sido elogiada por las buenas obras, pero después las reprocha porque perdieron su primer amor, que es la prioridad. Esto está en Apocalipsis 2:1, eso sí, permítanme leerlos. Es muy interesante porque puede estar hablando en tu vida, puede que tú tengas un gran recorrido en la congregación o en tu trabajo o en tus estudios, seas la mejor alumna, seas un buen padre, una buena madre, seas un buen trabajador que todos te conocen en tu área laboral y has hecho muchas cosas. Y la Biblia dice así, del verso 2 voy a leer, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos, que es una persona correcta, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Voy a parafrasear ya. Es como que Dios te dijera, yo sé las cosas que has hecho, a ti no te gusta hacer lo malo, y te has dado cuenta quiénes son los malos y te has apartado de ellos. Es más, los has dicho, ustedes son malos, váyanse, no molestan a los demás. Has defendido a los inocentes, te has dado cuenta de quienes necesitan ayuda y tú los has ayudado. Has sufrido muchas cosas y has tenido una paciencia, has trabajado constantemente, te has cansado, pero aún así lo has hecho por amor, porque has puesto mi nombre en primer lugar y no has desmayado y sigues, pese a todo, sigues congregándote, pese a todo, sigues llevando la palabra de Dios, pese a todo, sigues siendo la persona que cual estoy orgulloso. Pero ¿sabes qué? Dice la Biblia en el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Palabras fuertes que dice Juan aquí en este libro de Apocalipsis, que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Puedes que hayas hecho muchas cosas en tu iglesia o en tu familia, o te conozcan porque eres una persona muy especial. Pero ¿dónde está el primer amor a Dios? ¿Dónde está aquello que cuando tú has conocido a Dios, te ha dado ganas de llorar, de abrazarle, de contarle tantas cosas? Como ese primer amor antes, vuelve a eso. Búscale de corazón a Dios. Háblale. Ten esa comunión en oración de contarle las cosas y espera lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cuando Jesús enseñó a orar, no empezó como que usamos o pedimos por interés, así como una amistad, que si hay interés, no hay una sincera y buena amistad. Como hace un momento les dije de los niños, uno tiene que acercarse porque siente la confianza de hacerlo.
no solo por interés. Como cristiano puedes estar muy preparado, puedes conocer la Biblia, puedes tener las mejores herramientas para trabajar, hayas cursado muchos cursos, muchos estudios en tu vida en laboral o en tu familia, tú has ayudado a muchos, o quieres ser una buena maestra, tienes recursos, te has preparado, pero si no hay intimidad con Dios, no hay guía del Espíritu Santo. Esto no va a avanzar, esto no va a ser de tan bendición como tú esperas. Entonces tienes que tener esa guía del Espíritu Santo, tienes que tener esa intimidad con Dios y la mejor manera va a ser orando, orando, perseverando y esperando. En Romanos 8:26 nos dice, asimismo en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Me dirás, no sé qué hablar, no sé qué decir, hace tiempo que ya no oro como antes, pero el Espíritu Santo te va a ayudar. Dice, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. No sabes qué decir, el Espíritu Santo va a orar por ti. Tú solamente busques ese deseo de hacerlo. Y ya te dije, sal, puedes orar 2, 3 de la mañana, 5, y hace frío, hace todo, pero ¿cuál es más importante? Apuesto que si o en tu juventud o si hay alguna actividad, te sé que estás 5 de la mañana, yo sé que firme vas a estar pese a todo porque sabes que es interesante. De igual manera, haz todo por buscar esa intimidad con Dios. ¿Ya? Experimentar la oración. ¿Cómo puedes hacerlo? Como hace un momento dije, no puedes salir a caminar antes de orar, debes despejarte de muchas cosas. Sal a tu patio, a tu terraza, respira profundo, puedes mirar el horizonte, o si tienes la oportunidad de salir de tu casa, date una vuelta a una cuadra, o vete a una plaza. Explora una manera creativa para disfrutar el tiempo de oración. Puedes escuchar una alabanza, puedes escuchar tal vez algún pequeño mensaje, una pequeña reflexión para antes orar. Salir a buscar un lugar salir a buscar un lugar especial para orar o en casa escoger un altar de oración. Puedes escoger en tu casa algún lugar especial para orar y ese que sea tu altar. Tener un lápiz y papel también es bueno. Puedes anotar los textos bíblicos que se te vienen a la mente antes de orar o en el momento y son efectivos, ¿sí? Hacer un devocional a diario es lo mejor. ¿Bien? Hasta que usted pruebe y vea por sí mismo el premio que le espera en la oración, usted no será transformado en el ministro de Dios que el destino o que Él ha destinado para usted. Entonces, si tú no veas, no tengas ese sentido, o sea, si tú, hasta que tú no hayas experimentado esto, entonces no esperes que Dios haga grandes cosas en tu vida. Busca experimentar este tiempo a solas con Dios, esta intimidad. Si quieres tú un ministerio bueno, quieres una familia bendecida que sale de diferentes batallas que estás pasando, las pruebas que tengas, entonces experimente este tiempo de oración. No te va a costar dinero, no te va a costar terapias ni psicólogos, nada, simplemente hacer un tiempo a solas con Dios. Amén. Con esto hemos terminado, pero quiero hacer algo con ustedes. Hemos hablado en la palabra y en esta ocasión de la oración. Quisiera que recuerdes, los que ya han visto lo que es la adoración, buscar el motivo del cual tú tienes mucho que agradecer a Dios, y hay muchos. Voy a mostrarles algo, me dicen si aún se puede ver. Eh, dígame si pueden escuchar algo, a ver. ¿Escucha? Se escucha también, ¿no? Sí, sí, se escucha. Ya, muy bien. Vamos a poner todos nuestros 5 sentidos, si tienen 6, las mujeres 6 también, en la letra de esta canción. Y quisiera que tú analices cada palabra de esta canción. Y sé que tal vez va a ser nueva para ti, pero después vamos a orar, ¿ya? Y tal vez puedas enlazar lo que pasa en tu vida a través de esta canción. Vamos a escucharla. Entonces, por favor, pon todos tus sentidos en esto y no permitas que nada te perjudique, ¿sí? Vamos a escuchar.
Desde el principio, Dios creador, antes el tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz. Y tu aliento a los planetas formando. Si los cielos te adoran, yo también. Puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, palabras que tus hechos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Oh, con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si Dios muestra que tú eres, yo también. Puedo ver tu corazón de la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Si los cielos se alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos se obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, un millón de veces volveré a cantar. Oh, oh. Vives pensar, viniste por mí, guiaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar, disipó
anticipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo